La Iglesia Cristiana Nueva Visión Filadelfia te invita a escuchar el siguiente mensaje. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa salvación, para salvación. Pero también si leemos en Juan 1, 12 y 13, y esto es una parte del tema de hoy, dice: mas todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Si pusimos atención y recordamos lo que dice en Romanos 10, dice que si confesares, y si volvemos a Juan 1, dice a los que creen, o sea, no es solamente confesar, sino que hay que creerlo de corazón, amén. Generalmente cuando llega una persona nueva, cuando llega una persona que nunca ha entrado a un culto o una iglesia cristiana, por lo regular, a esa persona tratamos de que haga la oración de fe, ¿cierto? Cuando se hace esa oración de fe y creemos que las personas que hacen la oración de fe empiezan a formar parte de lo que es el cuerpo de Dios y pasamos a ser sus hijos, amén. Al hacer la oración de fe, como les decía, empezamos a creer que formamos parte de Dios como sus hijos, pero sin embargo seguimos considerando, a pesar de eso, seguimos considerando a Dios como un Dios que está como lejano, como un Dios que es inalcanzable, como un Dios, a pesar de que aceptamos de que es un Dios todopoderoso, que es omnipotente, soberano y que tiene el control del universo y asimismo de nosotros, y es verdad, ¿cierto? Pero siempre estamos mirando a Dios como algo inalcanzable. Amén. Dice, pero cuando empezamos a leer, cuando empezamos a escudriñar, a estudiar la palabra por medio de su Santo Espíritu, entendemos que realmente el verdadero sentido de lo que es realmente tener a Dios, no solamente como Dios, sino como Padre. Amén. Si vamos a Lucas 15, nos damos cuenta que todo ese capítulo de Lucas 15, si lo hemos leído, para aquellos que traérselos a memoria, ¿de qué habla Lucas 15? Lucas 15 habla de cosas y elementos perdidos, ¿cierto? Habla de una oveja perdida, habla de una moneda perdida y habla de un hijo, del hijo pródigo. Si tenemos en cuenta y vemos que de las ovejas habla como una oveja perdida, de las monedas habla como una moneda perdida, pero ¿por qué si es también en el mismo capítulo, por qué del hijo habla como hijo pródigo y no como un hijo perdido? Ese es el nombre que se le da, no porque no se haya perdido, sino porque se le da como hijo pródigo. Y si vemos, busqué pues qué significaba realmente en sí la palabra pródigo. Resulta que la palabra pródigo significa como bondadoso, como dadivoso, pero también también significa una persona despilfarradora. Entonces, ¿por qué a él se le llama como hijo pródigo? Pero mire que el hijo, el pródigo, en esa parte de ese capítulo de Lucas 15, cuando habla del hijo pródigo, las ovejas y las monedas se perdieron. Cuando se pierden y ellas no tienen ni los animales, las ovejas como animales y el dracma, porque él habla de un dracma ahí, la dracma como moneda,
no tienen un poder de decisión. Entonces, si no tienen un poder de decisión, a las personas que se les pierde, ¿qué tienen que hacer? Correcto, tienen que irlas a buscar porque ellas no van a tomar la decisión de volverse a encontrar ni de volver a donde sus dueños. En tanto que el hijo pródigo, ¿qué hizo? El hijo pródigo se fue, tomó la decisión de irse. ¿Y qué hizo el padre? ¿El padre salió a buscarlo? ¿Por qué no salió a buscarlo? Exacto, porque él como un ser humano, él tenía el poder de tomar la decisión y eso fue lo que hizo. De pronto no era una decisión la mejor que podía tomar, pero lo hizo. Él era libre de tomar esa decisión. Dice, la importancia que Jesús nos da y podemos traerlo a este tiempo, lo que está pasando hoy en día, que los seres humanos, ¿qué hemos hecho? Nos hemos apartado, como se apartó el hijo pródigo, ¿cierto? Del Padre. Y porque estamos haciendo cosas rebelándonos contra Dios, porque eso, al separarse él, al apartarse del Padre, se era rebelando contra el Padre, ¿cierto? Tanto así que le pidió lo que todavía ni siquiera aún le correspondía, porque se supone para nosotros en estos tiempos que la herencia de los hijos es cuando los padres ya no estén, cuando estos padres fallezcan. Sin embargo, en esos tiempos se tenía como por costumbre ayudar a los hijos y repartirles parte de la herencia para que ellos pudieran buscar su camino. Amén. Entonces, la enseñanza que nos da en esta palabra y que el hijo al irse, ¿qué hizo el hijo cuando se fue? Realmente ni siquiera usó eso para bien, ni siquiera para salir adelante, simplemente lo malgastó, lo despilfarró, se lo gastó con mujeres de dudosa reputación, para no nombrar la otra palabra que es como fuerte, aunque en la Biblia la nombra, pero digamos que mujeres de dudosa reputación. Mas, sin embargo, él al tiempo, ¿qué hace el hijo? Cuando ya pasó por necesidades, cuando se encontró con dificultades, cuando las riquezas que el padre le dio se le terminaron, ya no tenía de dónde, tanto así que le tocó prácticamente ir a buscar trabajo, pero el trabajo que buscó, ¿qué clase de trabajo era? En ese tiempo, para los judíos, todo lo que tenía que ver con la cuestión de los cerdos y esos animales era cuestión de inmunda. Y más sin embargo, él era tanta la necesidad que llegó en una parte donde había una cría de cerdos y se puso a trabajar ahí, pero pues ahí a él no le daban ahí de comer. Y él anhelaba, aunque sea, comer de esas algarrobas, dice la palabra, las algarrobas que le daban a los cerdos. No sé si ustedes de pronto saben qué es una algarroba, conocen qué es una algarroba. La algarroba es como parecida a la guama. ¿Saben ustedes qué es la guama? ¿Cierto? Más o menos es parecida, pero más pequeña y más delgada. Pero al abrirla y cuando se abre esa algarroba, la verdad eso dicen, yo la verdad no lo sé, pero eso dice cuando busqué e investigué, que la algarroba tiene un olor tan fuerte que solamente los cerdos son capaces de soportarla. Y más sin embargo, el hijo pródigo estaba dispuesto por el hambre que tenía de tal vez de poder comer algo de lo que comían los cerdos. Amén. Pero finalmente, ante esta situación, el hijo pródigo decide pues entonces arrepentirse de todo lo malo que había hecho, de lo que había despilfarrado, de que acabó con lo poco y nada que prácticamente el padre le dio, y se arrepintió y decidió volver donde su padre. También encontramos, si vemos también en este capítulo, que encontramos también la reacción que tuvo el otro hijo, el hermano mayor. Perdón, un momentico que me pasé. Volvemos a retomar en lo de las dos primeras parábolas que les dije, pues que ya las ovejas eran animales y el grano era una moneda.
y que ellas no tenían la decisión de volver, pero más sin embargo el hijo, como un ser humano que era, se arrepintió y quiso volver al lado de su padre, pensando en que de todas maneras él lo seguiría reconociendo como su hijo y podría volver a tener lo que tuvo antes, de pronto no en las condiciones como se fue la primera vez, pero sí al menos iba a tener un lugar donde dormir, iba a tener un alimento para poder alimentarse, ¿cierto? Pero, y se arrepintió y volvió donde su padre. Y finalmente cuando vemos la otra parte del hijo mayor, el hijo mayor tiene una reacción totalmente diferente y no de acuerdo a lo que podría ser en la familia, ¿cierto? Porque si, por ejemplo, estamos en familia y alguno de nuestros hermanos se va y vuelve, para nosotros sería una alegría, ¿cierto? Pero en este caso, el hijo mayor no estaba en esa posición, el hijo mayor simplemente se molestó cuando venía del campo a volver a la casa y vio que estaban haciendo fiesta y preguntó que a qué se debía la fiesta. Y uno de las personas que estaban ahí encargadas les dijo que simplemente era porque el hermano menor había vuelto y que el padre le estaba haciendo una fiesta porque se estaba regocijando en que él había vuelto, ¿cierto? Dice, pero entonces vamos a leer para poder tener mejor una idea de lo que estoy hablando. Les voy a leer un poco rápido la parábola del hijo pródigo. Dice, también dijo, está en Lucas 15, 11. Amén. Dice, también dijo un hombre, tenía 2 hijos. ¿Quién le estaba diciendo eso? Jesús. ¿A quién se lo estaba diciendo? Jesús le estaba diciendo eso porque los fariseos le estaban diciendo a Jesús o lo estaban acusando de que él solamente mantenía y se relacionaba con personas pecadoras, con publicanos, con rameras, con personas de mal vivir. Y a lo que Jesús, por eso es que él contesta con estas parábolas, ¿cierto? Para enseñarles realmente a lo que él vino a esta tierra. No vino por los sanos, vino por los enfermos, por los pecadores. Amén. Entonces, volvamos a la parábola del hijo pródigo. Dijo también, un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre, Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde, y le repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentara cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre? Y le diré, ¿cuántos jornaleros de mi padre? Y le diré, no, ¿sí? ¿Está bien ahí? Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Me levantaré, iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, sacad el mejor vestido y vestidle, poned un anillo en su mano y calzado en sus pies. Y traed el becerro gordo y matadlo y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse.
y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Por tanto, su padre le rogaba que entrase. Mas él respondiendo dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Aquí se resalta la forma en que los hijos se refieren al padre. Cuando el hijo menor decide irse, ¿cómo le dice al padre? Lo llama como padre, ¿cierto? Le dice: padre, dame lo que me corresponde, y se fue, pero lo trató como padre. Pero si vemos aquí al hijo mayor, ni siquiera en esta parte que dice, mas él respondiendo dijo al padre, no es porque el hijo mayor lo haya dicho, eso lo está diciendo el que está contando la historia, ¿cierto? Y dijo al padre, aquí, ni siquiera fue capaz de decirle: padre, ¿por qué has hecho esto? No, nada, simplemente le dijo que no, o sea, sacó todo lo que él estaba haciendo, lo bueno que él hacía, lo que había trabajado, todo el tiempo que había estado con él, que siempre había sido fiel, y que más sin embargo a él nunca fue capaz de hacerle algo como lo que le hizo al hijo menor. Pero como el padre le contestó, él, a pesar de estar ahí como hijo y estar ahí en constante acompañamiento del padre, nunca realmente se sintió como hijo. Realmente se dedicó tanto a trabajar que a la final terminó sintiéndose como un trabajador más del padre. Por eso el padre a lo último le dice que siempre ha estado con él y que todo lo que el padre tenía era de él, porque al otro hijo ya le había repartido su parte. Amén. Entonces aquí lo que notamos es la forma en que el hermano mayor y el menor se dirigían al padre como tal. El hermano menor siempre lo reconocía como padre y el hermano mayor ni siquiera lo nombraba como padre. Es más, si recordamos en la parte última de la parábola, él le dice al padre: tu hijo. Ni siquiera reconoce al hermano como hermano. Amén. Dice, otra de las enseñanzas, y entramos al tema de hoy, dice, vamos a la palabra la que nos aclara para que ya dejemos de ser esclavos del pecado y ahora pasemos a ser sus hijos. Amén. Si vamos a Gálatas 4:4, por favor. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Aquí ¿qué vamos a entender en todo esto que hemos visto con las parábolas, con la parábola sobre todo la del hijo pródigo? Es que a pesar de que muchos de nosotros andamos en los caminos de Dios, y a pesar de que Dios, como dice el versículo, nos ha dado el espíritu de adopción como hijos, pero realmente ese espíritu de adopción que nos hace los hijos, más de uno, la verdad, no lo hemos podido asimilar. ¿Por qué digo que no lo hemos podido asimilar? Porque seguimos pensando en Dios como Dios y no como Padre. Seguimos pidiendo en las oraciones, rogándole, suplicándole al Padre, que no es que esté mal, pero si Él es nuestro Padre, nosotros cuando tenemos a nuestro Padre terrenal, nosotros vamos y le rogamos por Dios: Padre, regálame esto, dame esto. No, ¿no es cierto? En cambio tenemos a un Padre, o sea, no tenemos la dimensión
de Dios como Padre como tal. Amén. Estamos en la verdad es que nos parecemos más como a los fariseos. ¿Ustedes se acuerdan cómo los fariseos se referían a Dios? Nunca se referían a Dios como Padre. Siempre decían, el Padre de Abraham, Padre de Jacob, el Padre de Isaac, Padre de Jacob. Es más, ni siquiera lo tenían ellos como un Padre, siempre, y ni siquiera como el Dios de ellos. Siempre cuando se referían así, hablaban del Dios de los demás. Ni siquiera para ellos era prácticamente su Dios. Siempre era el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Nunca decían nuestro Dios. Amén. Dice, pero ahora nosotros somos capaces de reconocer, creer y sobre todo sentirnos que somos verdaderamente sus hijos, porque Él colocó en nosotros el espíritu de adopción de hijos por medio de la sangre de Cristo. La verdad, hermanos, yo quisiera creer que todos los que pertenecemos a esta congregación, que pertenecemos a esta iglesia, Nueva Visión, todos ya hemos adoptado, hemos recibido, hemos aceptado el espíritu de adopción que Dios puso en nosotros para que pudiéramos ser llamados sus hijos. Amén. Y que no solamente aceptemos eso, sino que también veamos lo que esto implica de ser hijos de Dios. ¿Qué implica eso? Implica obediencia, implica respeto, implica en creer de que aún nosotros, aunque no pidamos las cosas, sabemos de que Él sabe de qué tenemos necesidad. Amén. Esa comunión que nosotros llegamos a desarrollar ya como hijos con nuestro Señor, con nuestro Padre Celestial, es lo que nos ayuda a que nosotros al reconocerlo como Padre, lo podamos llamar como Abba Padre, podamos decirle Abba Padre de manera más cariñosa, no como un Dios, no porque dejemos de creer de que Él es un Dios, pero que lo miremos más como un Padre cuando estamos en medio de las necesidades, en medio de las dificultades, no llegar a Él solamente porque en oración pedirle que nos haga un milagro, que nos cumpla un deseo, un anhelo, no, pedirle como le pidiéramos a nuestro Padre terrenal aquí en la tierra. De todas maneras, ¿qué tal vez ha hecho que en nuestro pensamiento, hayamos distorsionado un poco la figura de nuestro Padre Celestial? De pronto por ese Padre terrenal que nos tocó, de pronto no fue el mejor, de pronto no era el Padre que nosotros esperábamos, amén. Entonces eso llegó a distorsionar la figura de Dios como Padre para nosotros, amén. Pero también hay otra situación por la que de pronto no hemos llegado a tener esa conciencia de que Dios sea más un Padre para nosotros que Dios. Dice, y eso lo encontramos en Romanos 8, 13 al 17. ¿Mm? 8, 13 al 17. Dice así la palabra, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Mire que aquí la palabra hasta literalmente lo está diciendo. Al ser adoptados, ¿qué es lo que pasa a veces con una adopción? Si vamos al mundo secular y vemos que muchas veces hay niños que son adoptados, que una familia coge en su seno algún niño que lo lleva hasta su casa, pero a veces ese niño llega a crecer y nunca se sintió que pertenecía a esa familia. Puede ser porque de pronto no lo trataban bien o porque él mismo se sentía rechazado, ¿cierto?
Entonces nunca se sintió como hijo. A veces en nosotros pasa lo mismo. Sabemos que Dios nos dio el espíritu de adopción, pero no hemos aceptado el espíritu de adopción como hijos. No nos sentimos como hijos. Nos sentimos que tenemos a un Dios, pero realmente no nos sentimos como hijos. ¿Por qué? Porque no aceptamos ese espíritu. Y aquí lo está diciendo en la palabra. Él nos dio ese espíritu de adopción que da testimonio a nuestro espíritu de que somos sus hijos, sus hijos. O sea, veamos a Dios no solamente como Dios, sino más como un padre, que Él está atento a todas nuestras necesidades, sean de enfermedad, sean económicas, sean familiares, todas las circunstancias que tenemos cuando viviendo en esta vida, en este mundo. Siempre vamos a tener un padre que está junto a nosotros. Es un padre amoroso, por amor. Él nos ama más que nosotros mismos. Él se ama nos ama a nosotros por amor primeramente a sí mismo. Amén. Y amor a su palabra. ¿Qué nos dice aquí? Si somos nosotros y tenemos y sentimos ese espíritu de adopción como hijos, aquí la palabra nos dice, somos herederos de Dios, coherederos de Jesucristo. La verdad se me viene también una palabra en donde dice que Jesús dijo, la voy a parafrasear, porque no recuerdo dónde está, pero sé que está en la Biblia, escrito está, que cuando Jesús le dice a sus discípulos de que harán cosas mayores que las que Él hizo. ¿Cuál es la única forma de hacer cosas mayores que las que Él hizo? Tendríamos que ser como Él, ¿cierto? Tendríamos que tener ese espíritu que el Señor puso en su adopción para hacernos hijos. Si no nos sentimos hijos, ¿ustedes creen que podamos hacer lo que hizo Jesucristo? Solamente sintiéndonos hijos, siendo semejantes a Jesucristo, podremos hacer lo que Jesús dijo, cosas mayores que Él haremos. Amén. Dice, siguiendo aquí, dice, si nosotros en nuestro pensamiento, en nuestro corazón, pensamos en Dios no solo como Dios, sino como Padre, y lo que les decía ahora, aunque muchos tengamos una idea equivocada de lo que es un padre, y por eso tal vez se distorsionó la figura de Dios como padre para nosotros, porque pues, no era un padre que de pronto hubiéramos querido, y esperando también recibir algo a cambio, porque como en la parábola del hijo pródigo, en la iglesia hay mucha gente que trabaja, así como trabajaba el hijo pródigo, el hijo mayor en el hijo pródigo, trabajaba y pensaba que por eso tenía derecho a recibir todo, y realmente le tenía el derecho, pero él nunca se sintió como hijo para tener derecho a esas posesiones. Y así mismo pasa a veces en las iglesias. En las iglesias hay personas que trabajan, hay personas que sirven, hay personas que son fieles a Dios en el servicio, en el amor a Dios, y de pronto siempre estamos esperando merecer algo, ¿sí? Pero también hay personas que de pronto no seamos buenos o no tan buenos, y hemos, como el hijo menor en el hijo pródigo, hemos malgastado, hemos mal usado, hemos despilfarrado los dones y las cosas que Dios puso en nosotros para su servicio. Amén. ¿Por qué? Dice, esto la verdad, todos buscamos de Dios como un reconocimiento, pero la verdad nosotros no deberíamos de buscar un reconocimiento de parte de Dios, deberíamos de buscar su aprobación como Padre, porque si somos aprobados por Dios y como sus hijos, si ya somos hijos de Dios, ¿ustedes creen que seremos salvos o no? Al ser hijos de Dios, automáticamente somos salvos. No solamente porque hagamos una oración de fe, porque hay mucha gente que hace la oración de fe, pero hasta ahí nomás llega el recibir a Cristo o al Espíritu Santo, ¿cierto? Pero si nosotros somos conscientes y aceptamos y nos hacemos hijos de Dios, como dice Él en su espíritu de adopción, por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, porque Él hizo eso por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, pues somos salvos. Amén.
la verdad, todo eso que hablé de que en la iglesia, como hermanos, como hijos de Dios, que a veces servimos, que trabajamos en la iglesia para la obra del Señor y creemos que merecemos algo, la verdad nosotros, todo esto, el reino de Dios, la verdad no es por merecimiento. La verdad nadie somos dignos de nada en esta tierra. Todo, realmente todo, lo recibimos es por la gracia y por la misericordia de Dios. Amén. Así que yo los insto, hermanos, a que demos gracias al Señor por esa adopción para que nosotros seamos salvos por medio de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, a quien envió y permitió que fuera sacrificado. Mire todo lo que tuvo que hacer nuestro Señor Jesucristo para poder ser tenido y poder darnos a nosotros esa salvación también. Fue llevado como cordero al matadero para así restablecer. Porque ¿qué pasó con el sacrificio de Jesucristo en la cruz? ¿Solamente para la salvación? No, primeramente lo que él hizo fue restablecer esa relación, esa comunión con el Padre. Amén. Esa relación entre padre e hijos que se perdió por Adán y Eva. Amén. En tanto que Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, venga por nosotros, o si antes nos morimos, podamos disfrutar de esa presencia de nuestro Padre en nosotros, esa presencia que Él nos da, y simplemente no porque solamente seamos sus hijos, porque le amamos y porque Él también nos ama, por amor a sí mismo. Señor, te damos gracias, Padre, dándole gracias, Señor, por esa adopción, por permitir el sacrificio de su Hijo en la cruz. Te damos gracias por tu Santo Espíritu, Señor. Agradezcamos al Espíritu de Cristo. Gracias porque escuchas nuestras oraciones y que a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestros errores, a pesar de todo lo malo que aún tenemos mientras estemos en esta tierra, Él aún nos ama, Él nos cuida, nos protege. Sobre todo, Señor, nos mira. Dios en este momento nos mira. Si tomamos y aceptamos esa adopción como hijos de Dios, Él nos mira y ve en nosotros. ¿A quién ve a nosotros? A su Hijo Jesucristo. Amén. La palabra de hoy realmente es para que tengamos, hermanos, la certeza de que ese Dios que tenemos también es nuestro Padre, el que nos cuida, el que nos guarda, el que nos protege, y el que al darnos ese espíritu de adopción nos ha hecho salvos también. Amén. Quiero que por favor le pongan atención vamos a escuchar esta canción, que realmente eso es lo que dice. Ya al aceptar el espíritu de adopción de Dios como hijos, estamos dejando de ser esclavos del pecado.
Sarita, Sara, 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 Sara. Padre amado, Señor, te damos gracias, amado Dios, por esta palabra, Señor, que has colocado, Señor, porque por medio de la palabra, Señor, nos has hecho sentir que somos tus hijos. No solamente eres un Dios para nosotros, somos tus hijos, Padre amado. Clamamos a ti,